Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Salas Mena, del Centro Tecnológico de Tijuana, de la modalidad semipresencial de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 2. El tema es unidad análisis de varianza, en el cual veremos lo que es un poco de la definición de la ANOVA y los factores de la varianza de un factor y dos factores, eh, incluyendo unos ejemplos en mitad para tener más claro el ejemplo y la definición del propósito que tiene cada uno de estos factores y cómo es que se pueden desenvolver cada uno. Análisis de varianzas de uno y dos factores. Primero, el término de un factor se utiliza porque los estados muestrales se separan en grupos de acuerdo a una característica. En vez de referirnos al objetivo principal de someter a prueba la igualdad de medias, el término análisis de varianzas se refiere al método que empleamos, el cual está basado en un análisis de varianzas muestrales. También aprenderemos a comparar poblaciones separadas en categorías considerando dos características o factores, como el género y el color de ojos. Como los datos muestrales se clasifican de acuerdo con dos factores diferentes, el método se denomina análisis de varianza de dos factores. La distribución F, como dice, es los métodos del análisis de varianza ANOVA de este capítulo requieren de la distribución F. Como se recordará, la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores F no pueden ser negativos y la forma exacta de la distribución F depende de los grados de libertad. ANOVA de un factor. Este se utiliza para someter a pruebas las hipótesis de que estas sumas medias poblacionales son iguales, como en H0 es igual a unidad de 1 igual a unidad 2 unidad 3. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales. Por medio del análisis de las varianzas muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. La aplicación del análisis de varianza de un factor. Los siguientes son los requisitos para poder aplicar esto. Son 5, empezando por número 1, que son las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Entre paréntesis, este requisito no es demasiado estricto. El número 2, las poblaciones tienen la misma varianza, sigma 2 o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto. Número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están prepareadas o asociadas de ninguna forma. Y número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están caracterizadas de una sola forma. Para realizar una análisis de varianza ANOVA, lo más importante es identificar el estadístico de prueba F, el F crítico y el valor P. Para así poder llegar a una conclusión, podemos llegar a una conclusión de dos diferentes maneras. Comparado el valor P con el nivel de significancia, si el valor P es igual o menor a la significancia, rehace la hipótesis nula de medias iguales y concluirá que al menos una de las medias poblacionales es diferente de las otras. Si el valor P es mayor al nivel de significancia, no rehace la hipótesis nula de medias iguales. Comparando con el estadístico de prueba F con el F crítico, si el F crítico es mayor que el estadístico de prueba F, se acepta la hipótesis nula. Si el F crítico es menor que el estadístico de prueba F, se rechaza la hipótesis nula. Estadístico de prueba F. Para calcular el estadístico de prueba F, primero tenemos que calcular la suma de cuadrados SC. Ya teniendo la SC, calculamos los cuadrados medios CM, donde X es igual a la media de todos los valores combinados, K es el número de medias poblacionales que se están comparando, NI, número de valores en la I, es décima muestra, X1 o X01, media de los valores en la I, estima la muestra, y S y a la I al 2, varianza de los valores en la muestra. Vamos a ver primero un ejemplo
que es con la ANOVA de un factor. Para esto vamos a ir a New Tab. En este caso yo ya tengo mis valores en Excel, solamente voy a pegar mis datos. En este caso aquí está, seleccionamos todos los datos y los pegamos en mitad. Aquí pues ponemos, por ejemplo, que es el año. Y aquí ponemos lo que es y aquí lo que es el tiempo. Una vez que tenemos los datos seleccionados, vamos a la parte de stats, ponemos ANOVA de un factor, respuesta, tenemos que es el tiempo, y factor del año. Vemos opciones, tenemos un nivel de aceptación del 95%, damos OK. Y aquí es nuestra gráfica de los 3 medias de cada año, lo que es 400 antes de Cristo, 1150 antes de Cristo y 150 después de Cristo. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una diferencia entre las 3 medias y 150 está más hacia afuera de las medias. De hecho son medias que van de forma ascendente. Bueno, y nuestros datos, vamos a ver, aquí están, que es la fuente, el año, el valor P 0.031, está, vamos a ver aquí más. Tenemos el modelo de sumatoria, 5.7%, básicamente. Aquí está nuestra gráfica. Para esto vamos a hacer otro pequeño ejemplo con otros datos. Esto los vamos a quitar. Y esto lo vamos a borrar. Parece que es todo. Otro ejemplo que yo voy a tomar va a ser el de, en este caso estamos hablando de
de autos compacto, mediano y grande, extranjero y nacional. Aquí igual seleccionamos todos los datos de los tres, seleccionamos, nos arrastramos a nuestro mitad, y aquí ponemos el tipo y aquí el valor. Vamos nuevamente a lo que es stat, ANOVA, de una forma, de un factor, y aquí pues ya está lo que es en respuesta, es el valor y el factor es el año. Perdón, es el tipo. Las opciones, el nivel de confianza del 95%, y aquí entre el valor de tipo de confianza es de 2, ok. Ok, aquí ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica de las tres medias, como el tipo grande está más centrado y compacto está más desfasado del lado izquierdo y mediano igual del lado derecho, pero de los tres, el del lado izquierdo el compacto sí que se mira más alejado de las otras dos medias. Para esto vamos a revisar nuestros datos, nuestro valor P. Nuestro valor P aquí es de 0.687. Aquí está la fuente, aquí el total 17. Tipos son 3, compacto, grande y mediano. Compacto, grande y mediano. La sumatoria del modelo 4.88%. El tipo, aquí tenemos lo que es nuestra cantidad de n o cantidad de números. Compactos son 6, grandes 6, medianos son 6 y la media de cada uno 414, 348, 388, 5. Una selección estándar de cada uno de 93, el 85 y 92.5. Y aquí está el total de la devolución estándar, 131.152. Vamos a hacer otro ejercicio de un factor con otros datos. Lo borramos. Con el siguiente. Aquí nuevamente igual tenemos compacto, pero ya con números un poco mayores. Pero los mitad. Y aquí igual ponemos tipo. Y aquí el valor. Vamos a lo que es gráfica, stats, ANOVA, un factor. Y aquí ya ponemos aquí en respuesta, vamos a seleccionar lo que es el valor y el factor el tipo. Opción y opción, alcanza 95%. Ok, ok.
seguiremos nuestra gráfica de intervalos con el 25% de confianza. Y aquí tenemos nuevamente lo que son los compactos grandes y medianos, y aquí nuevamente el grande lo tenemos más desfasado, más hacia el centro hacia arriba, igual que si los compactos son más alejados del tipo grande y mediano. Para esto vamos a ver igual los datos. Aquí están los compactos n, cantidad de muestras que son 10 de cada uno, su media de cada uno, desviación estándar de cada uno y la sumatoria total de desviación estándar de los tres, y el valor de p es del punto 283. Aquí está, tipo 2, fuentes, total. Muy bien, vamos a hacer uno más de un factor. Vamos a meter otros datos. Tenemos análisis de varianza. Igual similar, igual compactos. Tipo y valor. Está nuevamente ANOVA, el factor. Aquí en respuesta vamos a poner valor. Aquí pues el factor del tipo sea 95% de confianza. Ok. Aquí está nuestra gráfica de intervalos de medias. Aquí vemos nuestro compacto y el grande y el mediano. Vemos que el compacto está más desfasado a diferencia de la media del grande y del mediano del lado izquierdo. Y acá nuevamente arriba tenemos el n total de cada uno, compacto, grande y mediano, la media de cada uno, su versión estándar de cada uno y el total de versión estándar de los tres, y el valor de p, que es de 0.654. Pero están en derivancia de un factor. Bien, ahora vamos a ver lo que es análisis de varianza, pero de dos factores. Vamos a borrar esto. ANOVA de dos factores. En esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. Antes de realizar el ANOVA debemos realizar una prueba de interacción entre los dos factores, después que efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón y el factor columna tienen algún defecto. Requisitos y procedimiento básico para análisis de varianza ANOVA de dos factores. Se determina si existe una interacción entre dos factores. Utiliza el valor P para este tipo de prueba, es decir, F es igual a Cm de la interacción sobre Cm del error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que 0.05, se concluye que existe un efecto de interacción. Y aquí vemos lo que es: existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores. Deténgase en no considerar efectos de un factor, si pues efectos del otro. Determine si existe el factor del renglón utilizando valor P para el estadístico de prueba. Factor renglón sobre el error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que 0.05, se concluye que existe un efecto de factor de renglón. También existe el efecto del factor de columna utilizando P para el estadístico de prueba, factor de columna sobre el error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que 0.05, se concluye que existe un efecto de factor de columna.
Factor de renglón. Si el valor P es pequeño, por ejemplo, menor o igual a, o sea, se hace la hipótesis nula de que no hay efecto del factor renglón y concluye que existe un efecto del factor renglón. Si el valor P es grande, por ejemplo mayor a 0.05, no rehace la hipótesis nula de que no hay efecto del factor renglón y concluye que no existe un efecto del factor renglón. Factor de la columna. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor o igual a 0.05, rehace la hipótesis nula de que no hay efecto del factor columna y concluye que existe un efecto del factor columna. Si el valor P es grande, por ejemplo mayor a 0.05, no rehace la hipótesis nula de que no hay efecto del factor columna y concluye que no existe un factor. Un ejemplo, misiones de deceleración del pecho en prueba de choque de automóviles. Entonces, el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande, extranjero 44, aquí tenemos los 44 y nacional. Considerando las mediciones de deceleración del pecho incluidas en la tabla, utilice un análisis de balance de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto mediano grande. Entonces, nivel de significancia del 0.05. Análogo se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes, según datos de St. Race, Thompson, suponga que podemos usar una prueba de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que diferentes épocas tienen la misma media. Vamos a ver si es cierto. Para esto vamos a tomar los datos que ya teníamos anteriormente y aquí están para saber la media de las diferentes épocas cada una. Entonces aquí pegamos, borramos lo que tenemos arriba. En este caso lo que queremos saber que es que las anchuras de los cráneos egipcios son diferentes. Se incluyen las anchuras del cráneo de los cráneos de los egipcios por diferentes datos. Si quieres saber si hay una diferencia entre los tres tipos de cráneos de tres épocas diferentes, y para esto pues vamos a ver si hay una varianza en la cual pues si es menor a 0.05, aquí está, uno de esos factores, aquí está el valor pues pequeño, menor a 0.5, la de que no hay efecto de factor, cuando están relacionados. Aquí vamos a poner época y medidas. Como no tenemos de lo que es la descripción de los factores, seleccionamos el modelo general lineal, seleccionamos y respuesta, vamos a ver lo que son las medidas y los factores de la época. Y aquí vemos lo que es nuestro valor P. Básicamente dice que es 0.031, es decir, es menos 0.05, por lo cual se concluye que no hay una significancia mayor
entre las épocas de cada cráneo y las medidas de cada uno de ellos. Y está. Número 2, ¿por qué una prueba? Remitirse los datos muestrales de Jesús si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, porque no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas. Interpretación de valor de P si usamos un nivel de significancia de 0.05, un análisis de varianza con datos muestrales de ejercicio 1. ¿Cuál es la media? Es diferente. Remitirse los datos, podemos fijar lesiones de la cabeza y choque. Muy bien. Lesiones en la cabeza. En un choque de automóvil, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Usar los mismos automóviles del problema. Capítulos se utilizan las unidades de medida para las siglas de que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis una de que diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los otros sugieren que los automóviles son más seguros. Vamos a ver. Vamos a eliminar datos anteriores. Aquí son sus datos. Tipo. Stat. Vamos a ver lo que es. Factores, medidas. Bueno, seleccionamos datos. Ahorita. Tipo. Solo que stat. No va. Modelo general lineal. Medidas. Intensificancia de 25%. Perdón. Ok. Usamos nuestros datos. Y el valor de P de 0.87 es mayor, 0.05. Total, vamos a ver la gráfica para ver el comportamiento. Bueno. Y pues aquí tenemos nuevamente el valor de P que es mayor. Lesión del fémur es un choque automovilístico donde se expresan las cargas medias, perdón, en libras, sobre el fémur izquierdo en los maniquíes
para prueba de choque. Los niveles de significancia .05 para su etapa de curso simula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que automóviles grandes más seguros. Vamos a ver este ejemplo nuevamente. Quitamos esta. Vamos todo. Y aquí seleccionamos todos nuestros datos. Vamos. Lo que queremos saber es si los datos sugieren que son grandes son más seguros. Y esto puede significarse de .05 para probar si es una que las diferentes categorías. Vamos a correrla. Vamos a darle al factor. Las medidas. Aquí. Casa 25. Decimos OK. Tenemos nuestras medias. Y para saber la pregunta, que saber si los datos que comunidades son más seguros, vamos a ver. Vamos a nuestros datos. Solo después de .283 es mayor a .05. En este caso, pierdo la media. El grande, que es de 761, es mayor, por lo cual si comparamos el nivel de significancia del valor de P, que es de .200, significa que los automóviles no son más seguros. Y de esta manera podemos concluir con la varianza. Nuestra varianza de un factor y dos factores, con los ejemplos en mi tab, para saber cómo se pueden utilizar o analizar, y básicamente poder hacer más este tipo de análisis en nuestro programa de Minitab, que es bastante detallado, muy recomendable para seguir utilizándolo. Por lo tanto, se recomienda seguir practicando y haciendo todo tipo de análisis con este tipo de herramientas. De mi parte sería todo. Muchas gracias.